Muy bien, amados, estamos aquí para servir la santa palabra del Señor y para hablar de un tema muy importante en los días que estamos viviendo. Pedimos al Señor que obre con su mano poderosa en este momento, ya que queremos oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Por eso nuestros seminarios están basados en la santa palabra del Señor, para no hablar cosas personales. Y estamos interesados en estos temas, ya que estamos viviendo los últimos tiempos. Es así. Por eso que estamos hablando constantemente al pueblo de Dios, para que nos preparemos y nos purifiquemos y cada día santifiquemos más nuestras vidas, ya que el arrebatamiento de la iglesia se dará pronto. No decimos hora ni día, pues la palabra del Señor dice que nadie sabe la hora y el día, sino solamente el Padre Celestial. Así que nuestro tema que vamos a continuar, como hemos prometido, es el Anticristo parte 2, ya que es un tema tan amplio que no podemos abarcarlo de una sola vez. Así que leemos la palabra en el libro de Daniel, en el capítulo 7, precisamente. Por si usted quiere leerlo, verificar que es palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice así la visión que recibió Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí estábamos hablando de todos los nombres que se le da al hombre de perdición, al hombre de pecado. Decíamos anteriormente en el mensaje número 1 que como el Mesías Jesucristo tiene una variedad de nombres que tiene un significado cada uno de ellos. Uno de ellos es Yeshua, Él salvará a su pueblo. Admirable, Consejero, Príncipe de paz, Padre eterno, y así sucesivamente. Él tiene una variedad de nombres. Pero como el Anticristo es una falsificación de lo que es el verdadero Mesías, sabiendo que el pueblo o las personas que no han creído a la verdad, como dice la palabra del Señor, Dios les envía un espíritu de mentira, de falsedad, de engaño. Así que para que no le crean a la verdad y no se salven, Dios les envía ese poder engañoso, mentiroso, que es el que hemos estado viviendo por muchos años atrás. Lo que pasa es que la visión es para los últimos tiempos. Es en este tiempo que se abren las profecías de los últimos tiempos. La palabra del Señor dice que todo será revelado en este tiempo. Otros anhelaron conocer estas verdades, profetas, reyes, sacerdotes, mas sin embargo no pudieron. El mismo Daniel se le ordenó que cerrara el libro, que lo sellara, porque esta revelación era para el tiempo del fin. Así que hoy estamos entendiendo todo y entendemos desde dónde la mentira, el engaño viene trabajando. Y yo era apenas un muchacho muy joven. Estudiaba yo para ser paramédico y comencé a conocer estos programas
de las ONG, estoy hablando hace muchos años, pues ya no soy un joven. Programas como alimentos ya preparados para que la gente esterilizar a hombres y a mujeres, hace muchísimos años. También comencé a conocer el plan de planificación familiar. Oiga, ¿desde dónde están matando la creación de Dios? ¿Desde dónde le vienen haciendo daño a las personas? Pues desde ese tiempo, yo era muy joven, no era pastor todavía. Un tiempo después fui llamado a la predicación del Evangelio. Y entonces, con todo ese conocimiento que adquirí estando en el mundo, lo que estudié, lo que oí, comencé a seguirle los pasos a la profecía bíblica. Y hoy nos estamos encontrando que todo lo que hemos hablado, cuando hablamos de la Unión Europea, la Europa Unida, hablamos de su moneda, no había aparecido todavía. Hablamos del declive de los Estados Unidos de América y lo que vendría para Estados Unidos de América. Y hemos estado hablando de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia por muchos años. Y hemos venido viendo cómo este engaño, este gran engaño, viene trabajando, viene operando, como dice el apóstol Juan, que han salido muchos anticristos por ahí. Mas sin embargo, el apóstol Pablo, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4, dice que el anticristo no aparecerá sino hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Hasta que el Espíritu de Dios sea quitado, aparecerá aquel inicuo, el cual el Señor matará con el resplandor de su presencia. Pero el profeta Daniel lo llama aquí el cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que emerge entre los otros cuernos, entre los otros reinos. No quiero abundar mucho de estos reinos que ya pasaron, y vienen otros que por una hora se les va a dar tiempo para que gobiernen y serán quitados. Pero dice que surge este cuerno pequeño, que tenía ojos, tenía boca, para que nosotros entendamos que no está hablando de ninguna organización religiosa, ni política, ni imperio económico, sino que está hablando de una persona. Lógicamente te gobernará un imperio, es el último imperio de la vida de este planeta. El último imperio dirigido por el príncipe de las tinieblas. Se levanta este cuerno pequeño, insignificante es lo que quiere decir en esta ocasión. En otras palabras, como que no puede llegar al extremo de lo que va a ser. Como que no alcanza la estatura para hacer lo que va a llegar a ser. Como la palabra de Dios lo describe, como un hombre portentoso, un hombre aparentemente educado, un hombre filósofo, un hombre entendido en enigmas. O sea, que va a ser un hombre brujo, satánico, adivino, que el enemigo le va a transferir su poder para que pueda interpretar enigmas, para que pueda adivinar. Es lo contrario. Jesucristo es el profeta de profetas. El anticristo será el adivino de adivinos. Pero va a lograr engañar al mundo entero con toda su astucia. Pero en esta ocasión no denota capacidad para llegar a ser lo que va a ser. Cuerno pequeño, que tenía ojos y tenía una boca que hablaba cosas grandes. Dice aquí la palabra del Señor, dice que hablaba grandes cosas. Hay diferentes traducciones bíblicas. Otras dicen hablaba maravillas.
Pero en realidad esto se traduce como blasfemias, cosas insultantes. Oiga, ¿desde dónde este hombre vendrá hablando en mal del Dios de los cielos? ¿Y cómo va a venir negando la existencia de nuestro Dios? Y va a blasfemar en contra del Dios de los cielos. Porque su propósito es hacerse Dios. Entonces, aquí surgirá como un cuerno pequeño. Surgirá como un hombre insignificante, que posiblemente ya está ahí, no sabemos nada de él, porque es insignificante. Todavía no ha recibido autoridad, no ha recibido potestad de parte de Satanás para gobernar a este mundo. Es cuando recibe el poder del enemigo que comienza a hacer maravillas, prodigios. Dice la palabra del Señor, decíamos en el primer mensaje, hace maravillas, hace portentos, hace milagros, porque es una imitación del verdadero Mesías. Recordemos así brevemente que Jesucristo apareció en un Israel que estaba enfermo y estaba pobre y estaba posesionado, esclavizado por el imperio romano en ese tiempo. Así que Jesucristo aparece en la escena de un mundo enfermo, de un mundo pobre y calamitoso, y por eso miramos a Jesucristo echando fuera demonios, porque en ese tiempo los demonios hacían lo que bien les parecía con las personas. Así que Jesucristo comienza a sanar los leprosos, porque había mucha gente leprosa, y comienza a hacer maravillas, como convertir el agua en vino, como caminar sobre las aguas. Bueno, el apóstol Juan lo describe que aún el papel de esta tierra, de este mundo, no alcanzaría para escribir las maravillas que hizo el Señor Jesucristo caminando en su ministerio como hombre. De la misma manera, este inicuo que hará una falsificación de lo que es el Señor Jesucristo, mas sin embargo, nosotros, que ya en ese tiempo seremos tomados en las nubes y llevados, esta es la línea en que nosotros creemos, ¿verdad? Es nuestra base de nuestra fe. La venida del Señor, San Juan capítulo 14, donde el Señor promete regresar y llevarnos a las moradas, a las moradas celestiales. Así que este trata de hacer lo mismo también, hacer maravillas, portentos, prodigios. Pero aquí aparece como un hombre insignificante. Quiero que lo vaya anotando. Cuerno pequeño, hombre insignificante. Es un hombre, no es una institución. Aquí. En otros textos bíblicos y otros libros aparece el imperio también. El imperio de la bestia. Pero hoy nos compete hablar de este hombre inicuo, del cuerno pequeño. Dice el profeta Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí es una visión de los juicios del gran trono blanco. Aquí estamos viendo a Dios sentado en su trono glorioso. Es otro tema que relata Apocalipsis también, que será para otro tiempo. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, grandes palabras, o sea, blasfemias, insultos. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también
quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Solo le permitirá gobernar cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oiga, qué belleza en medio de lo que estamos ahora nosotros hablando, en medio de una situación difícil para aquel pueblo de Dios que no se guardó para Dios. Y en las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, podemos entender eso, de los santos que se van a quedar en la gran tribulación y cómo vivirán un calvario. Vivirán los tiempos más difíciles habidos para el ser humano, que nunca jamás ha pasado por la mente de ningún hombre. Sufrimientos extremos, que el anticristo los provocará y matará a los santos de Dios. En medio de todos esos juicios, en medio de todo ese engaño, de toda esa mentira, de toda esa situación difícil, hay una visión muy hermosa, muy linda, muy preciosa. Y es que primero aparece el Padre y prepara todo el ambiente para luego traer a aquel que es coronado, santo. Déjese saber, el anciano de días, Jesucristo, el todopoderoso Rey de Reyes, que dejó la tumba vacía. En medio de todos esos sufrimientos aparece este cuadro revelador de cómo Jesucristo recibirá el reino sempiterno, eterno, que nunca tendrá fin. Reino de justicia, de equidad, de misericordia, de amor. Aparece la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que el Padre está complacido con lo que el verdadero Mesías hizo por aquellos que hemos recibido su nombre y hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hemos recibido la vida eterna y nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Amén. Gloria al Señor. Dice el apóstol, dice el profeta, la visión de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahí está, no podía entenderla. Pero mire qué clase de visión, qué clase de revelación que recibió el profeta Daniel, que quedó espantado, quebrantado, adolorido. Un encuentro con lo glorioso en medio de toda la desgracia que se avecina para el mundo. Como ya hemos comenzado nosotros a vivir tiempos muy difíciles, tiempos donde las personas comunes no se imaginaban que iba a llegar todo esto. Y quiero adelantarle un poquito, y es que vendrán cosas inimaginables para el mundo de hoy. Así como estamos viendo nosotros que están habiendo terremotos, están habiendo plagas de langosta como Argentina, plagas de langosta en Argentina, plagas de langosta en el África, plagas de avispas, tsunamis, volcanes, hambrunas, enfermedades, pestes, solamente como anticipo de lo que está por venir, que es el día grande del Señor. En medio de todo esto, este hombre
que está quebrantado también al ver en visión todo lo difícil que se acerca, todas esas manifestaciones diabólicas que vendrán en este mundo para quebrantar a este mundo, porque es Dios quien lo permite. En medio de eso recibe una visión maravillosa, donde es usado el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, que le revela todo este panorama profético a Daniel, y él queda quebrantado. Y dice en el capítulo 8, en el versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Otro nombre que le da las escrituras a este hombre malvado, a este hombre inicuo, hombre de perdición, hombre de pecado, es un rey altivo, un hombre altivo, orgulloso, petulante, un hombre arrogante, un hombre que no va a aceptar consejo de nadie, porque es lógico que va a estar poseído por Satanás, y entre comillas lo sabrá todo. Altivo. Ahora podemos entender nosotros por qué el Señor aborrece la altivez. Él aborrece la altivez de espíritu. Dice la palabra del Señor. Dice que Él aborrece los ojos altivos. Y me gusta esta parte, esta porción, porque puedo hablarle a un pueblo de Dios que todavía conserva orgullo, conserva prepotencia. No voy a decir géneros, pero todavía se puede ver ojos altivos. No estamos hablando de ese mundo perdido, porque la gente del mundo es altiva. Ellos son sus propios dioses. No pueden ser mandados ni gobernados por nadie porque son altivos. De la misma manera este hombre que expande ese espíritu a un mundo como este y que trastoca a miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. La altivez, la arrogancia, el espíritu que no recibe consejo, aquel que no se deja dirigir por nadie, el que no quiere tener un líder que lo aconseje y que lo dirija. Es el mismo espíritu del anticristo, la altivez y la arrogancia, el hombre altivo, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este hombre altivo, este rey altivo tiene un plan, y el plan es destruir a los que se van a quedar en la gran tribulación. Dice allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, peleará contra los santos y los vencerá. El pueblo de Dios tiene que saberlo, todos lo tienen que saber. Aquellos que aman el evangelio, aquellos que respetan el evangelio, que todavía no han venido a los pies del Señor, para ellos es esta palabra también. Deben de saber de que este hombre de perdición, este rey altivo, matará al pueblo que ama a Jesús. Aquellos que no nieguen el nombre de Jesús serán muertos cruelmente, con torturas como nadie se las ha podido imaginar. Quizás en alguna película, en algún video usted ha visto algo de lo que este hombre va a hacer, pero no es nada, ni la sombra. No es ni la sombra de lo que va a hacer, de la crueldad que hay en su corazón. La crueldad, como Satanás aborrece al ser humano. Torturará, matará a los santos. Santos, todos aquellos que no nieguen a Jesucristo. Santos, todos aquellos que abracen el evangelio en un tiempo tan difícil como va a ser la gran tribulación. Amén. Y si no alcanzamos a abarcar todo el contenido de este mensaje, estaremos con la parte 3. Un rey altivo. También la palabra de Dios le dice un príncipe que ha de venir.
un príncipe que ha de venir. Y lo miramos allí en el capítulo 9, versículo 26. Versículo 9, capítulo 9, versículo 26. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durante las devastaciones. Aunque es una profecía doble de Epifanio, el que degolló un cerdo en el altar del Señor, blasfemó. Este hombre es tipo del anticristo, un príncipe que ha de venir, porque no es cualquier hombre. Lo estábamos diciendo en el primer mensaje, que no es un tonto. Lógicamente, un hombre sin el poder de Dios es un hombre que perdió sus capacidades por causa del pecado de Adán y Eva. Quiero darme a entender que este hombre comúnmente no puede tener la capacidad que va a tener. Así como los que hemos recibido a Jesucristo recibimos dones de parte del Señor, capacidades para entender, capacidades para hablar, para hacer la obra del Señor. De la misma manera, este va a recibir un poder engañoso, un poder mentiroso, el poder del diablo. Va a ser posesionado por Satanás. Y es así como alcanza las capacidades que va a tener. Comúnmente no podría hacerlo, pero de todas maneras, él no viene como quien dice, de cualquier lugar. Él viene de un estirpe, de familias de fama, de sangre de príncipes. Es un príncipe que debe emerger. Como dicen por ahí, no es cualquier Don Juan de los Palotes, sino que es un hombre capacitado, estudiado en todo, y que deja sorprendida a la gente aún antes de que Satanás lo posea. Un príncipe que ha de venir, así le llama la palabra del Señor. Un príncipe que hará matar a los que crean en Jesús, a los que no nieguen la eficacia del Evangelio. Los va a matar. También la palabra del Señor le dice en Daniel capítulo 7 versículo 25. Volvemos un poquito más atrás. 7:25 de Daniel. Dice la palabra del Señor: y los 10 cuernos significan: de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempos y tiempo y medio tiempo. Ahí tenemos la hora que vamos a decir de cuánto será el gobierno de este hombre. Hablará blasfemias. La palabra de Dios le da el nombre también de hombre blasfemo, que hablará cosas terribles, tanto así de Dios como de los santos que van a ser quitados de la tierra. Es por eso que usted notará que están hablando que los ovnis van a raptar mucha gente, o de cómo están planificando un arrebatamiento, un falso arrebatamiento, donde los que sean arrebatados en ese falso rapto no los encontrarán nunca más. Entonces, todos los que vamos a ser arrebatados en el arrebatamiento, donde el Señor viene a quitar a su pueblo santo de esta tierra, porque Él te ha prometido a ti y a mí librarnos de la hora venidera, que es el gran juicio de Jehová, el día grande de Jehová, Dios de los ejércitos. La promesa es que Él nos librará de la hora de la prueba. Así que, como estamos viendo en esta lectura,
el hombre blasfemo también blasfemará de los santos que serán quitados. Dirá que es una mentira, se inventará cosas y hablará mal de los santos que han sido arrebatados. Porque el arrebatamiento de la iglesia es algo glorioso. Es algo que nadie se lo puede imaginar. Mira, si el anticristo es un misterio, no digamos el arrebatamiento de la iglesia, donde estaremos hablando un tema más adelante solamente del arrebatamiento. Pero será un evento que va a dejar al mundo, va a sacudir el mundo. Tanto así que va a sacudir al mismo anticristo, y va a blasfemar de los santos. Va a hablar de los santos que han sido raptados. Y hablará cosas terribles en contra del Dios Altísimo. Así que este hombre será un hombre blasfemo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Oiga eso. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Todo lo que es contrario a la palabra del Señor, como el Señor lo dejó establecido, ¿verdad? Así como el Señor dejó establecidos los días, los años, dejó establecido los cambios, dejó los mandamientos, dejó ordenanzas. Entonces él está pensando en cambiar los tiempos, las ordenanzas, quitar los mandamientos del Dios Altísimo, porque él mismo se hará Dios. Mire qué terrible. Es por eso que estamos viendo en este evento que comienza ahora. Estamos viendo cómo están trastocando todo. Leyes que habían tan lindas, hermosas, como lo que pasó aquí nomás en Oklahoma, donde había unos... los mandamientos del Señor estaban escritos en piedra.